Hola a todos. Hoy os voy a hablar del IRPH, que es una noticia que habréis oído hace muy poquito por un montón de medios, y creo que es importante aclarar por qué vais a poder reclamar y recuperar ahora mucho dinero con IRPH. Antes no se podía. Realmente la lucha contra la nulidad del IRPH viene de largo. De hecho, yo recuerdo perfectamente que en Somos Robin Hood comenzamos con el IRPH en el año 2017, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues hubo una primera sentencia, seguramente habría alguna otra, en la cual, en este caso era un juez de Alicante, dejaba una hipoteca de UCI, de Unión de Créditos Inmobiliarios, prácticamente desnuda. La recuerdo perfectamente porque anuló en ese momento la comisión de apertura, los gastos hipotecarios, el índice en el cual estaba la hipoteca, el IRPH, la comisión de vencimiento anticipado, las comisiones de posiciones deudoras. Vamos, lo que os estoy diciendo es anuló todas las cláusulas de la hipoteca y dejaba el préstamo desnudo. A raíz de esa sentencia, lógicamente, UCI recurrió. Igual que UCI recurrió en ese punto, pues recurriría en otros muchos juzgados. La cuestión es que ahí se empezó a luchar por el IRPH, con distinto éxito, puesto que había audiencias que eran más pro clientes y otras son más pro bancos. ¿Qué ocurrió ante toda esta situación en España? Bueno, pues que al final el Supremo determina pues, que no es abusivo, que puede haber una falta de transparencia, pero que no es abusivo. Así que voy a intentar explicar por qué ahora tenemos más posibilidades de reclamar y de recuperar dinero que teníamos antes, pero también es verdad que hay puntos en los cuales es importante pues matizar, ¿vale? En primer lugar, me voy a presentar. Mi nombre es Raquel Gonzalo y soy socia fundadora de Somos Robin Hood. No soy abogada, ni falta que me hace para explicarte todo esto, porque además es que te lo voy a explicar con palabras que vas a entender. Cualquier contrato bancario puede ser revisado por parte de un juez y considerar si esas cláusulas son abusivas o no. El abuso puede venir por muchos caminos. Podría venir, por ejemplo, por la usura, cuando el interés es altísimo, totalmente fuera de mercado. Puede venir porque te han impuesto una serie de condiciones que son un abuso en sí. Por ejemplo, te han obligado a hacer un seguro de prima única de golpe, te obligaron a pagar todos los gastos, que todos tenemos en la cabeza el tema de los gastos hipotecarios. Bien, pues en este caso el abuso del IRPH viene por la falta de información al consumidor de qué estaba contratando. Y es que tú no sabes lo que contrataste, pero no lo sabes tú ni lo sabe nadie. No lo sabe nadie porque yo vendía hipotecas con IRPH, es decir, las hacía, porque en ese momento que se hicieron muchas, en los años 2000, a primeros de los 2000, yo estaba haciendo hipotecas. Y resulta que lo único que le decía a la gente, y era lo único que decían, por ejemplo, todos los comerciales de UCI, es que la hipoteca con el IRPH era más estable. Por supuesto era más estable. El IRPH, que es índice de referencia de préstamos hipotecarios, realmente es una media de TAES. Y esto que acabo de decir, tú no lo entiendes. Y es normal que no lo entiendas. Pero que no lo entiendes tú, ni lo entienda prácticamente el 90% de la población. Y te lo voy a intentar explicar. Cuando hacemos un préstamo normal, el que hacemos casi todos, ¿vale? Es un préstamo que está referenciado a un índice, normalmente, que se llama Euribor. El Euribor es el tipo de interés en el que se cambian los bancos, el dinero. Es decir, se dan préstamos por el Euribor. Al banco le añade a ese Euribor un diferencial, que es realmente lo que él gana. Es decir, el Euribor es el precio que le cuesta a él coger el dinero, ¿vale? Y el diferencial es lo que gana. Esto en síntesis, ¿vale? Realmente no es así exacto, pero podríamos explicarlo así. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si yo tomo como referencia la suma de ese índice más el diferencial y además le sumo las comisiones de apertura, etcétera, me meto en lo que se llamaría TAE. Bien, pues el IRPH es una media de TAEs, con lo cual, para empezar, parte más alto que el Euribor. Bueno, hasta ahí todo correcto. Si me ponen un diferencial más pequeñito o incluso, como dice el Banco de España, negativo, no pasa nada. Es decir, si el Euribor es un 1 y a eso le añado un 0,50 de diferencial, pues una persona paga de su hipoteca un 1,5. Pero si le pongo un IRPH, que es una media de TAES, y está en un 2, ya directamente estoy pagando por encima. El diferencial debería ser negativo. Y eso lo dice el Banco de España en una circular. Ahora, nadie lo sabía, ¿vale? Porque nadie se lee las circulares del Banco de España. Es así, una persona normal lee el Marca, el Hola o el ABC, La Razón pero no se lee las circulares del Banco de España. Esto es así. Bueno, pues el Supremo consideró hace unos años que ya estábamos debidamente informados los consumidores si eso estaba publicado en una circular del Banco de España. Y hoy
ayer el TJUE dijo que eso no es así, que eso no es información suficiente, que el banco nos debía haber informado de que estábamos eligiendo, bueno, o que nos estaban imponiendo un índice más caro que el Euribor. De hecho, debería incluso de habernos dado a elegir, debería de habernos hecho ejemplos, simulaciones. Debería, pero no hizo nada de todo eso. Y eso es lo que va a declarar abusivo el IRPH. No el IRPH en sí, sino la cláusula. ¿Cómo se colocó la cláusula sin la debida información? Todo esto que he contado, que es un poquito enrevesado, al final la consecuencia es tratar de anular la cláusula del tipo de interés. Y claro, puede ser tremendo. Pueden pasar dos cosas. Que el juez la integre, quiere decir que sustituya, por ejemplo, el IRPH por Euribor. Bueno, tendría una buena opción. O que directamente la quite, porque claro, lo que dice la jurisprudencia y lo que dice la Directiva Europea sobre cláusulas abusivas es que una cláusula abusiva se tiene por no puesta, se quita del contrato. Claro, si se quita del contrato, pueden pasar varias cosas. Puede que haya un plan B para el banco, es decir, que el banco pusiera el índice que vas a tener es IRPH, pero si te quitan IRPH tendrás Euribor. Lo que pasa es que eso no es habitual. Entonces puede ser que las hipotecas se queden sin tipo de interés. ¿Eso qué significa? Pues significa en cristiano recuperar de media una hipoteca de 100.000 euros hecha a primeros de los 2000, que son la inmensa mayoría de nuestras hipotecas, recuperar de media entre 20 y 30.000 euros. Eso es muchísimo dinero. Y esa es la reclamación que en este momento se ha abierto. Se ha abierto porque el camino no es anular el IRPH, puesto que está publicado y es legal, etc. Es decir, el camino no era el que llevábamos hasta ahora, que íbamos hablando de que era más caro, de que era abusivo por ser más caro. No, ese no va a ser el camino va a ser distinto. Pero este camino distinto realmente ha sido muy acotado por lo que ha dicho el TJUE, el Tribunal de Justicia Europeo. Y además hay un añadido, y es que independientemente de lo que diga el Supremo, el Tribunal de Justicia Europeo, sus opiniones, vamos a decirlo así, son de obligado cumplimiento para los jueces en España. Con lo cual, no tenemos que esperar a que ahora el Supremo vuelva a decir. No, tenemos que decir, en virtud de lo que ha contestado el Tribunal de Justicia Europeo a unas preguntas de una jueza de Palma de Mallorca, porque todo esto ha venido por ahí, en virtud de esto, solicito que se declare nula la cláusula en la cual se me pone IRPH y se me devuelva todo el dinero que se ha cobrado en virtud de esa cláusula. Y es importantísimo hacerlo ya, pues hombre, es cuanto antes empecemos, antes terminaremos. Hablan los periódicos, hablan los compañeros de avalancha de demandas. Que sepáis que aproximadamente quedarán como 1 millón de hipotecas en España referenciadas a IRPH, que en el año 2019 ya hubo muchas hipotecas que pasaban de IRPH a Euribor, porque ya hubo una buena sentencia del TJUE y eso hizo que los bancos llamaran a los clientes y les hicieran cambiar. Les hicieran cambiar intentando no tener que devolverles dinero, y así es como se quedó. Ante esta situación tenéis dos opciones. Olvidaros de que tuvisteis IRPH o reclamar ahora, aunque ya lo cambiarais. Sí podéis reclamar. Tenemos que revisar vuestros contratos de vuestros acuerdos, ¿vale? Porque habrá que analizar si ese acuerdo también es abusivo. Acordar con un cliente que no va a demandar y que acepta que le quites el IRPH sin más, es por parte del banco un abuso, puesto que el banco conoce qué es lo que iba a pasar. De hecho, llamaron en muchísimos casos y obligaron a los clientes a firmar acuerdos sin ningún tipo de información. Cuando digo obligar, es que un cliente se ve obligado a firmar algo cuando le dicen, mira, tienes IRPH y estás pagando 500 euros de cuota, y si firmas este acuerdo tu cuota van a ser 350. Pero no te dicen, estás renunciando a 13.000, a 15.000 o 20.000 euros. Eso no te lo van a contar. Pues para mí eso es obligar a alguien a firmar un documento engañado. Hay un vicio en el consentimiento, claro, puesto que estás otorgando un consentimiento a algo sin la debida información, y por ahí se puede también anular. Os cuento todo esto porque lo que os quiero recomendar es que acudáis a un profesional, alguien que esté especializado en cláusulas abusivas, revise vuestra hipoteca y os diga qué puede hacer. Porque es muy importante reclamar, porque es mucho dinero el que se puede recuperar y porque además no hay riesgo en la mayoría de los casos, puesto que además de pedir la nulidad de la cláusula del IRPH, tu abogado pedirá la nulidad de otras muchas cláusulas y nos darán la razón en alguna, con lo cual tampoco va a pasar nada, es decir, no vamos a perder el tiempo del todo. Es el momento de reclamar el IRPH, te recomiendo que lo hagas cuanto antes, porque cuanto antes lo hagas, antes recuperarás tu dinero,
Pero también es verdad que, bueno, pues que no corre ninguna prisa. Vuelvo, como siempre, a decir que las cláusulas nulas no prescriben. Es decir, puedes reclamar la nulidad de una cláusula en cualquier momento. No va a prescribir. Como no va a prescribir esa nulidad de la cláusula, tampoco debe prescribir la posibilidad de recuperar el dinero. Pero también es cierto que no tiene ningún sentido no hacerlo ya, cuando ahora mismo lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo realmente permite declarar nula la cláusula. Aquí lo dejo todo. Espero que te haya servido. Si tienes dudas, me las puedes preguntar en el mismo vídeo, ¿vale? Y trataré de responderlas ya sea por vídeo o ya sea de manera presencial. Buen día a todos.